Bueno, acá estamos muy contenta de poder participar de este espacio. Agradezco, por supuesto, a todo el equipo de docentes del Reino, que bueno, nos brinda esta posibilidad de poder expresar y compartir con todos los docentes del país lo que Dios está poniendo en nuestro corazón y lo que Dios quiere que hagamos. Así que quiero en primer lugar agradecer, como decía, a todo el equipo, agradecer al pastor Adrián Castelli, por esta oportunidad. Y bueno, feliz de poder participar. Veo que hay algunos saludos ya. María Teresa, eh, buenas tardes. Silvia Griselda. Les voy a pedir a los que se van sumando, mientras vamos esperando, que pongan también de dónde son. El doctor Estefanov, qué bueno, doctor, saludarlo por aquí. Bueno, a Claudia, una amada pastora de aquí de la ciudad, a quien bendigo y con quien hacemos muchas cosas juntas. De Córdoba, Mayra, más gente del Ministerio de Docentes del Reino, desde Patagonia, Daniela Ayala, qué bueno saludarte, Daniela. Algunas personas las recuerdo, otras capaz que si las veo las voy a reconocer, pero bueno, seguimos esperando un poquito más para aquellos que quizás no tienen, recién se están integrando. Quiero decirte que mi nombre es Alicia Neumann, soy la pastora integrante del equipo pastoral del Centro Cristiano Puerta Abierta de Roque San Peña, Chaco, una ciudad que está en el corazón del Chaco, provincia tan castigada por el COVID en este tiempo. Ahí se está sumando Claudia Stefanov, un saludo también para vos. Desde Neuquén, Elena Rodríguez, qué bueno saludar a los docentes allí de Neuquén. Bueno, como les decía, pertenezco a un equipo que trabajamos desde hace 23 años. Ayer justamente recordábamos que cumplíamos 23 años de trabajo ininterrumpido por la paz en Argentina, que es el equipo No Más Violencia Argentina. Mirá, ahí también está de Río Negro, Noelias, qué bueno. Desde Buenos Aires, Eduardo Greco, una bendición poder saludarlos a todos. Realmente esto es un espacio federal, ya me está dando susto encontrar tanta gente de tantos lugares. Laura, desde Córdoba, qué bueno. Desde Neuquén Capital, Juan Alberto Linares. Bueno, les decía, actualmente estoy presidiendo No Más Violencia Argentina y soy parte integrante del directorio de No Más Violencia Internacional, y llevamos, como decía, 23 años haciendo esta tarea de ministrar la paz de Dios en la sociedad en general, y sobre todo llevamos 20 años trabajando con un programa que se llama No Más Violencia va a la escuela, trabajando con docentes y trabajando en el ámbito educativo de nuestra nación y de otros lugares también. Bien, ahí está Laura desde Córdoba. Bien, qué bueno. Saludos a Juan Alberto Linares también desde Neuquén. Hasta Miriam Acosta, de aquí de mi ciudad, qué bueno. Gracias Miriam por escuchar y por participar. Bien, veo allí que está de Avellaneda, la pastora Rosita Barrios. Un saludo, pastora, desde aquí, desde La Plata, desde Buenos Aires, Rocío. Qué bueno poder participar con ustedes y estar en este espacio. Quiero también reconocer la muy, pero muy buena disertación magistrales que tuvieron los que me antecedieron en estos días miércoles. Algunos que conozco y otros que no conozco, pero excelente, el doctor Estefanov, el pastor Ballerini,
Nadia Márquez y bueno, tantos otros que estuvieron. Creo que la mía es la octava, así que bueno, voy a simplemente sembrar una semilla más de tantas semillas que ya se entregaron aquí de una manera magistral. Pero mi idea es poder compartir con todos ustedes en este espacio. Veo allí también a Analía Arias. Te saludo, Analía, Dios te bendiga. Y allí hay un profe. Uy, se cortó, me parece esto. Che. Creo que se cortó, no me está permitiendo salir. A ver si lo logramos. No sé si estoy saliendo. A ver si... Bien, voy a seguir, no sé si salgo o no, yo no me puedo ver, pero voy a tratar de seguir, me dice acá. Bien, bueno, continúo. Como les decía, un poco complicado está esto, pero bueno, ahí vamos. Ahí saludo también desde Cipolletti, qué bueno, Ricardo Martín, qué bueno. Daniela, Natalia Ayala, un gusto saludarte, la pastora Rosita Barrios, son muchos. Bien, ustedes me ven bien, así que con eso ya estamos, aunque siempre mejor que yo también pueda verme, pero no importa, vamos, avanzamos así. Quiero sí, la verdad que muchísimos saludos y gente que está escuchando, les agradezco por tomarse este momento y este tiempo para compartir. Pero quiero hablarles hoy sobre constructores de paz en tiempos de guerra ideológica. La verdad es que estamos viviendo un tiempo bastante complicado. Lo que nos toca vivir nos ha sorprendido. Bueno, no lo esperábamos, no esperábamos que se instale esta pandemia, como tampoco esperábamos este nuevo tiempo que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Lo que se llama el nuevo orden mundial que apareció hace pocos años y que ya está instalándose de una manera que nos sorprende, ¿no? Son tiempos impensados, ¿no? Pero no solamente son tiempos impensados los que nos toca vivir, sino también tiempos de confrontación espiritual. En esto nuevo que hoy desarrollamos, estamos convencidos, y debemos estarlo, de que tenemos una confrontación espiritual en un nuevo ámbito y con una nueva intensidad. No es solamente que se está instalando algo nuevo, sino que la intensidad de lo que se está instalando es muy fuerte. Por eso como cristianos nos sentimos confrontados, ¿no? En nuestro pensamiento, en nuestros valores, en nuestra cosmovisión de la vida, nos sentimos confrontados. Y la verdad es que sumado a esto, esta pandemia del COVID-19, esta situación se está agravando, ¿no? Esta confrontación espiritual tiene que ver con las luces y las tinieblas, tiene que ver con un enemigo de siempre de la humanidad, llamado diablo, Satanás y todas sus fuerzas espirituales, y nosotros no debemos ignorar eso.
porque detrás de todo esto hay una fuerza espiritual a la que nosotros debemos hacerle frente, ¿no? Que está tomando diferentes escenarios, operando en diferentes escenarios, en diferentes ámbitos, en diferentes niveles. Entonces, lo que nosotros estamos enfrentando tiene que ver con la ideología, tiene que ver con una nueva cultura, ¿no? Tiene que ver con nuevas ideas, tiene que ver con nuevas formas de vivir, tiene que ver con un nuevo lenguaje que se quiere instalar, que hasta nos parece irrisorio, y tiene que ver con un nuevo, en definitiva, con el propósito que tienen de un nuevo diseño humano, de una reingeniería humana, de una manera de ver al ser humano diferente, ¿no? Y como decía el apóstol Pablo, yo quería empezar con esto, de que como cristianos, como docentes, como padres de familia, no debemos olvidar que nuestra lucha es una lucha espiritual, es una lucha de confrontación de poderes que están en estos ámbitos y que intentan gobernar las personas, que intentan establecer este sistema llamado Nuevo Orden Mundial, del cual no voy a hablar mucho porque creo que los que me antecedieron estos días miércoles magistralmente definieron de una manera muy buena, muy clara, qué es lo que estamos enfrentando, ¿no? Veo allí también que me saludan desde Misiones, un abrazo grande para los misioneros, desde San Cristóbal, bienvenida a esta charla. Entonces, lo que estamos enfrentando tiene que ver con una fuerte violencia, porque lo nuevo no está solamente metiéndose en forma agazapada, casi sin darnos cuenta, sino que hay ya una confrontación que es violenta. Y no estamos hablando tanto de violencia directa, es decir, de la violencia directa es la violencia que se establece, por ejemplo, en el entorno familiar o en la violencia escolar o la violencia deportiva. No estamos hablando de violencia directa, no estamos hablando tampoco de violencia estructural, que la violencia estructural tiene que ver con la desigualdad en las oportunidades, en los recursos. Bueno, esa violencia estructural genera delincuencia, genera un montón de situaciones difíciles de inseguridad que viven las naciones, sino que estamos hablando de una violencia en el ámbito de la cultura, ¿no? De una violencia cultural, es decir, una ideología o una manera de ver la vida que se manifiesta, ¿no? En este tiempo como una deconstrucción del diseño original de Dios, ¿no? Una deconstrucción de lo que hasta ahora nosotros hemos construido como sociedad, ¿no? Y se habla mucho de esto, la ideología de género lo habla, ¿no? Una deconstrucción de familia, una deconstrucción de los valores que sostenemos hasta ahora, deconstrucción de leyes, porque salen nuevas leyes que alteran aún lo constitucional de cada nación, como por ejemplo la ley del aborto, que que va aún en contra de los tratados internacionales en defensa de los derechos humanos y del valor de la vida, de nuestra propia constitución argentina, es decir, como una deconstrucción. Yo lo defino como un espíritu contrario, anti-diseño de Dios, un espíritu anticultura cristiana. Por eso está todo este énfasis de la descristianización de la cultura, ¿no? Porque esto es lo que se está instalando. No solo hay una deconstrucción en este ámbito, sino también una deconstrucción de la identidad del ser humano, ¿no? Es decir, llevar al ser humano a un estado de libre de toda atadura, que se perciba a sí mismo de una manera equivocada, de una manera que no es, por supuesto espiritualmente no es, pero tampoco es científica ni biológica, y tratan de organizar la sociedad en torno a una diversidad afectivo-sexual, ¿no? También hay un establecimiento violento de nuevas normas, de leyes, de principios que no nos son conocidos, que no nos son comunes y que se imponen, ¿no? Es un abuso
de los poderes legislativos, ¿no? Tanto a nivel internacional, en los organismos internacionales, como también desde allí baja a los organismos nacionales. Entonces, esto es una cultura violenta. Es el tiempo que estamos transitando y que nos toca vivir como cristianos, como docentes. Después viene todo, como un derivado de todo esto, viene la imposición de enseñanza sexual en el aula, pero una imposición de que esto es lo único que tenés que enseñar y no se permite otra cosa. Aquí en el Chaco nos ha pasado, por ejemplo, algunos libros del Ministerio que llevan adelante los pastores Sinali, fueron prohibidos, ¿no? Allí veo también saludos de José Rivero desde Entre Ríos y de San Cristóbal, que ya dije. Bien, gracias por compartir, la verdad, gracias por compartir este espacio. Bueno, esto es lo que enfrentamos, ¿no? Algo impensado, algo que nunca imaginamos, algo que nunca pensamos. Pero yo quiero que reflexionemos también sobre esto, que Dios es soberano y que yo pienso que Dios vio estos tiempos, desde la eternidad Él ya vio y Él sabía que esto iba a venir y nada se escapa a su mirada, nada se escapa a su poder. Y así como el enemigo, ¿no? Con esta fuerza espiritual de maldad, armó este escenario que de golpe nos estamos desayunando, así también Dios tiene una estrategia para combatirlo y para vencerlo. Estoy convencida de eso. Para que la misión que hacemos como cristianos, como iglesia, siga avanzando y estableciéndose el reino de Dios en este tiempo en las naciones, ¿no? Los cristianos somos la única variable que puede enfrentar esto, ¿no? La iglesia es la única variable que puede enfrentar esto y seguir trabajando para establecer el gobierno de Dios, el reino de Dios en la tierra, trayendo paz a la tierra, ¿no? Entonces, me gusta mucho el texto de la Biblia que dice en Romanos 16, 20, dice, el Dios de paz aplastará a Satanás pronto bajo los pies de ustedes. Y yo me tomo de esa palabra para hacer esta introducción de lo que vamos a trabajar, ¿no? ¿Cómo construir paz? ¿Cómo construir paz en este escenario? Porque el escenario es confrontativo, violento, en esta violencia cultural que de golpe nos estamos viviendo. El escenario es impensado. Y recordaba yo que el pueblo de Dios, el pueblo de la antigüedad, el pueblo del Antiguo Testamento, ellos enfrentaron muchas veces nuevos escenarios, nuevos tiempos. Y especialmente me quiero parar hoy para dejarles también una reflexión no solamente digamos, educativa, sino dejarles una reflexión también espiritual. Me quiero parar en lo que describe el capítulo 29 del profeta Jeremías. Allí nosotros encontramos una similitud con lo que a nosotros nos está pasando. El pueblo de Dios en ese capítulo 29 estaba viviendo un tiempo impensado para ellos, que era la deportación, ¿no? Ellos hace meses antes estaban en su ciudad, Jerusalén, participando de su culto, participando de sus ceremonias religiosas, encontrándose en el templo de Jerusalén como seguidores de Dios, como aquellos que eran el pueblo de Dios, y de golpe vino un enemigo, los derrotó, los llevó y los deportó a un lugar que era territorio desconocido y territorio totalmente opuesto, una cultura opuesta a la que ellos conocían y con la que ellos se habían manejado hasta ahora, ¿no? Creo que es bastante parecido o en algunas similitudes con lo que estamos viviendo.
Entonces se sentían forasteros, ¿no? En una tierra lejana y diferente, como hoy como docente podemos sentirnos raros por varias cosas. Primero porque nos mandan un montón de contenido para enseñar en las aulas que nosotros no estamos de acuerdo con esos contenidos porque no están, nos parece que no están bien. Por otro lado, también nos encontramos en medio de esta pandemia con un aula desconocida. Fuimos entrenados como docentes para un aula presencial y de golpe tenemos que desarrollar nuestra tarea, nuestra docente en un aula virtual sin estar preparado para ello, es decir, un contexto inesperado, lejos de donde nosotros habíamos pensado que íbamos a trabajar. Pero en ese nuevo contexto, en Jeremías capítulo 29, Dios le da una palabra a todos los que vivían en ese tiempo, ¿no? El texto dice que Dios le dice, le envía palabra para todos. Y yo creo que eso también es para nosotros. Esa palabra que fue dada en esa oportunidad también recobra vida para nosotros hoy, aquí, ¿no? Palabra de Dios para todos, palabra de Dios para los que estamos en este tiempo enfrentando esta nueva situación impensada. Y me quiero detener específicamente en construir la paz, ¿no? Jeremías 29:7 es parte de eso que Dios le dice. Y Dios le dice claramente, le dice, y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad a donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de esa ciudad dependerá el bienestar de ustedes, ¿no? Un texto muy conocido, pero que nos enseña como unas pequeñas marcas en esta ruta que vamos transitando, que no sabemos qué viene por delante, que no sabemos qué va a pasar, pero esta palabra nos pone una marca por donde debemos ir, ¿no? Es notable que Dios no le dice peleen con sus enemigos en esa tierra donde están viviendo, no les dice escóndanse de sus enemigos, no le dicen defiéndanse de ellos, sino que los posiciona en su identidad como pacificadores. Dios da por sentado que los que tenían que trabajar por la paz de ese nuevo tiempo era el pueblo de Dios. Como Dios hoy también da por sentado que somos nosotros, los cristianos, ya sea que seamos docente, papá, mamá, ejerzamos nuestro trabajo todos los días en diferentes profesiones, no importa. Lo que importa es que Dios está diciendo, ustedes son los encargados de trabajar por la paz en este nuevo contexto, ¿no? Y me parece muy, muy gráfico esto, ¿no? No será fácil trabajar la paz en este nuevo contexto, porque tenemos que tener convicción, primero, de lo que creemos, ¿sí? Esta pandemia dejó también expuesta la vulnerabilidad que tenemos como iglesia, ¿no? De golpe nos tuvimos que confrontar con un peligroso enemigo, que es una enfermedad de muerte, y he visto muchos cristianos con miedo a la muerte, cuando la palabra nos enseña que nosotros somos justamente los que podemos enfrentar la muerte porque no debemos tenerle miedo. Entonces, es una cuestión de convicción. Trabajar por la paz en este nuevo contexto es convicción, es salir de nuestra zona de confort también, de nuestra seguridad, es ser diligente y ser perseverantes para producir este cambio que Dios quiere que produzcamos. Creo que contamos con las virtudes, la iglesia de Cristo, los cristianos en Cristo Jesús, contamos con las virtudes necesarias para ser un constructor de paz. En primer lugar, legítimamente somos portadores de la verdadera paz.
Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No es como la paz del sistema de este mundo, no es igual. El sistema de este mundo trata de pacificar, pero la paz del sistema de este mundo no puede producir muchos resultados. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen la verdadera paz de Jesús, no tienen en su corazón lo necesario para producir paz, para transmitir paz, ¿no? Entonces creo que legítimamente los verdaderos portadores de la paz es la iglesia la que recibe lo que Cristo dejó, que es su paz, que es un estado de bienestar interior diferente que se puede transmitir en nuestro accionar todos los días. Por otro lado, también creo que somos llamados a trabajar conjunto con Jesús a cambiar el mundo. Esto que nos parece difícil nos produce a nosotros ese llamado, nos hace recordar que somos llamados a cambiar el mundo de la mano con Jesús, a que esto que se está instalando lo podamos detener y a producir el cambio y transformar esta cultura violenta que se quiere instalar en una cultura de paz. Es decir, trabajar para cambiar los pensamientos violentos en pensamientos de paz, las ideologías violentas en una mirada diferente de la vida que parte desde el cristianismo. Somos llamados a eso. Entonces, por un lado, somos legítimamente, la iglesia es la que puede pacificar y a la vez tenemos el llamado de pacificar y estamos capacitados para pacificar, para ser constructores de paz, ¿no? En este nuevo tiempo. ¿Por qué estamos capacitados? Porque tenemos el espíritu de paz, es decir, tenemos el espíritu de Jesús, el espíritu que necesario para producir la verdadera paz. Entonces Dios le dice, en este nuevo tiempo trabajen por la paz, porque ustedes son los pacificadores, porque ustedes son llamados a construir en este mundo una cultura de paz y porque ustedes también tienen la capacidad para construir y para traer esa paz porque en ustedes está el espíritu de paz. Y Dios le dice, construyan la paz. Ahora, nuestra pregunta me parece que debemos hacernos es ¿cómo hago para construir la paz en este nuevo momento que estamos viviendo? Bueno, yo tengo algunas sugerencias que les quiero dejar hoy sobre la que vengo trabajando y reflexionando y con todo el equipo de trabajo de No Más Violencia trabajamos sobre esto. Y la primera cosa que creo que debemos hacer en esta construcción de paz es fortalecer la imagen original. ¿Qué quiero decir con fortalecer la imagen original? Estoy diciendo de que los seres humanos tenemos un enfoque diferente. Algunos se enfocan en el ser, ¿no? Otros se enfocan en el hacer y otros se enfocan en el tener. Ninguno de los tres enfoques está mal. Lo que está mal es el orden en que ponemos los enfoques. Nosotros primero debemos ser para que luego nuestro hacer sea el correcto y para que nuestro hacer produzca un tener correcto, ¿no? Lo que estamos diciendo con fortalecer la imagen original tiene que ver con nuestro ser, porque en nuestro ser es donde se generan los pensamientos. En nuestro ser es donde se generan los pensamientos violentos. ¿De dónde viene la violencia de las personas y de dónde viene la violencia de la sociedad? Vienen del corazón del ser humano, de los pensamientos que el ser humano aceptó en su corazón, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fortalecer la imagen original, estamos hablando de lo que Dios dijo. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y toda la humanidad,
No importa la cultura, no importa el país donde nazca, no importa la etnia a la que pertenezca, no importa si es niño, si es joven, si es adulto, si es anciano, no importa la edad en la que vive o la generación en la que vive. El ser humano es creación de Dios, a imagen de Dios y semejanza de Dios. Soy imagen de Dios. Y como soy imagen de Dios, soy digno, libre, creado para moverme en el amor, creado para moverme en la verdad, creado para moverme en la paz. Y cuando lo hacemos de esta manera, cuando procedemos de esta manera, cuando nos movemos de esta manera, nos sentimos bien, porque fuimos creados como seres humanos para vivir de esta manera. Cuando hacemos todo lo contrario, o sea, cuando me muevo en el odio, en el rencor, cuando me muevo en la mentira, cuando me muevo en la violencia, cuando no me dignifico, cuando no vivo en libertad, sino que dejo que haya cosas que me priven de la libertad, entonces nos sentimos mal, porque fuimos creados, como dije, para lo otro, ¿no? Entonces, fortalecer la imagen original es parte de trabajar y construir paz. Fíjense la estrategia de estas fuerzas espirituales de maldad. El nuevo orden mundial, el propósito final de la ideología de género y de todo esto que se llama nuevo orden mundial es lograr una reingeniería humana, es decir, crear una nueva forma humana de pensar sobre sí mismo. Como el enemigo no puede cambiar lo que yo soy, porque el ser humano es creación de Dios, a imagen y semejanza de Dios, lo que sí puede o intenta cambiar, porque Él vino para matar, hurtar y destruir a la humanidad, es cambiar lo que nosotros percibimos de nosotros mismos, nuestro ser, nuestra imagen. Algunos hablan de la identidad, ¿no? Es decir, entonces sabemos que esta confrontación tiene que ver con eso, tiene que ver con tratar de cambiar la forma en que me percibo. Y si yo quiero construir paz, tengo que fortalecer la imagen de quién soy en cada ser humano. Entonces, en mi hacer, si yo tengo una imagen interna distorsionada, mi hacer va a responder a eso, ¿no? Debemos fortalecer la imagen original porque somos personas que Dios nos ha creado para ser dignas, ¿no? Hoy en día la ideología de género trata de que la persona se vea a sí mismo como un transgénero. Yo soy transgénero, yo soy bisexual, yo soy homosexual, yo soy lo que siento, lo que percibo, ¿no? Somos llamados a conocer la verdad y somos llamados a vivir la verdad y a comunicar la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nuestra tarea en la construcción de paz es enseñar, es informar, es dar conocimiento, es sacar de la ignorancia y enseñar la fortaleza o enseñar la imagen original, trabajar en el ser de las personas. Porque cuando yo sé quién soy, puedo crecer, puedo desarrollarme, puedo aprender a manejar mis emociones de la manera correcta, puedo descubrir los valores que ya fueron puestos originalmente en mí, con los que tengo que hacer conexión interna y dejarlos que se desarrollen, puedo desarrollar un carácter correcto porque sé quién soy y sé que soy imagen y semejanza de Dios. Entonces, saber quiénes somos y vivir de acuerdo a eso nos hace totalmente libres y sanos. Y aquí quiero contarles este testimonio que para mí siempre es muy alentador en esto de fortalecer la imagen original. Con No Más Violencia, con el equipo de No Más Violencia, hace 20 años que estamos desarrollando un proyecto que se llama No Más Violencia va a la escuela.
Y nuestra tarea durante estos 20 años ha sido animar a las congregaciones locales, animar a los hermanos a enseñar en los colegios que nos abrieron las puertas, enseñar sobre estima, enseñar sobre la imagen correcta. Creamos hace muchos años un pequeño manualcito sencillo, básico, muy precario, diría yo hoy. Pero sin embargo, estos 20 años nunca paró nunca se paró de trabajar en esto. Este manualcito sirvió para que gente de diferentes naciones, de diferentes culturas, de diferentes clases sociales, pudiera comprender cuál es su imagen, cuál es su ser, cuál es su identidad. Y yo siempre me pregunté y dije, Señor, ¿cómo puede ser que algo tan básico, tan sencillo, que a veces hasta me parece irrisorio, pueda seguir siendo vigente? Porque 20 años es mucho tiempo. Las cosas hoy en día rápido pierden vigencia, ¿no? En poco tiempo ya hay que cambiar. Pero todavía sigue vigente por eso, porque se trabaja sobre el ser de la persona, sobre fortalecer la imagen, el diseño con el cual Dios nos ha creado. Y eso lo ha hecho vigente y aún hoy en día se sigue usando ese manual en algunos lugares y dicho sea de paso, ponemos siempre a disposición de todos los que lo quieran. Fue creado para que todos los cristianos lo puedan desarrollar y puedan usar. Y sobre eso después los cristianos pueden hacer mejores cosas porque hay 1000 cosas mejores, pero por lo menos básicamente les sirve para instalar este tema de desarrollar la imagen original. Lo segundo que creo que nosotros podemos hacer en la construcción de paz en este tiempo es desarrollar proyecto de vida, es desarrollar proyección. Si ustedes miran el texto allí de Jeremías, dice que otra cosa que Dios les dice es construyan, Jeremías capítulo 29, versículos 5 y 6, después léanlo, dice, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense, tengan hijos e hijas, casen a sus hijos más y a sus hijas, para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Es decir, multiplíquense en ese nuevo tiempo, proyéctense en ese nuevo escenario. Miren cómo es ese ámbito nuevo y proyéctense ahí, ¿no? Hagan planes. No estén añorando el pasado, no estén con la mente en lo que fue, en lo que pasó, porque lo que pasó, como dice una canción, pasó, ¿no? Ahora hay que mirar hacia adelante. En ese nuevo tiempo, en ese nuevo escenario, en eso que viene, Dios está. Así como el diablo está, Dios está y Dios es más fuerte. Entonces tengo que proyectarme en eso nuevo, tengo que abrazar ese nuevo tiempo que Dios está también permitiendo que se instale, porque la iglesia en este nuevo mover, en este nuevo desarrollo, la iglesia cumple un rol muy importante y vos como iglesia tenés una función importantísima que realizar. Hay algo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Hay algo que Dios ya diseñó para que nosotros trabajemos en esta construcción de paz. Proyectarse es muy difícil, le habla de proyección muy difícil si nuestra mentalidad está en el pasado. Para proyectarnos debemos mirar hacia adelante, ¿no? Y les habla de proyección en la formación de una familia, le habla proyéctense en lo económico, proyéctense en las próximas generaciones. Y la proyección tiene que ver mucho más que solamente una profesión, ¿no? El proyecto de vida no es solamente en qué voy a trabajar el día de mañana. Tiene que ver con qué es lo que Dios quiere que yo haga
en esta generación? ¿Qué huella Dios quiere que yo deje en toda esta gente que Él va a poner en mi camino? Entonces, en esta proyección es importante que nosotros saquemos nuestra mente del pasado y que también pensemos en las próximas generaciones, como docentes, como formadores, ¿no? ¿Qué estamos dejando a las próximas generaciones? Y si para dejar algo mejor a las próximas generaciones, yo necesito involucrarme en ciertos ámbitos educativos donde se toman las decisiones, donde se habla cuáles son los contenidos. Me tengo que animar y tengo que involucrarme. Porque si Dios me abre la puerta es porque Dios ya está trabajando allí y ya tiene planes para mí y la forma en que yo puedo establecer paz. Entonces, lo segundo que tiene que ver con mí mismo. Lo primero es fortalecer la imagen original. Lo segundo es trabajar en esta proyección interna, es decir, cómo me proyecto yo en esto nuevo de construcción de paz. Lo tercero, que creo que tiene que ver con la construcción de paz, es trabajar en la resolución de conflictos. No se puede trabajar, no se puede construir paz si yo no estoy dispuesto a resolver los conflictos. Los conflictos no son malos, ¿eh? Los conflictos están siempre. Hay dos personas que piensan diferente y va a haber un conflicto. El problema es cómo resuelvo ese conflicto, ¿no? Si el resultado del conflicto termina en una pelea, termina en una discusión, termina en una guerra, termina en gente marginada, termina en gente fuera del sistema, entonces quiere decir que el conflicto lo resolví con violencia y no con paz. En la resolución de conflicto creo que hay dos llaves que menciono rápido y al pasar. Una es el diálogo, ¿no? El diálogo es un camino pacífico, preventivo, ¿no? El diálogo tiene que ver con que yo tengo una escucha activa y tengo la capacidad de ponerme en el lugar del otro y saber por qué el otro dice lo que dice. No es solamente escuchar desde mi lugar sin entender al otro, ¿no? El diálogo es encontrarme con el otro, es comprender al otro o al menos tratar de comprender por qué piensa lo que piensa, es construir confianza con el otro, es decir, tratar de llegar desde la confianza y no desde que me pongo en la vereda del frente. Miren, yo estoy participando de muchos ámbitos donde se está librando esta batalla contra la ideología de género. Tuve oportunidad de participar en algunos ámbitos internacionales y la iglesia está ahí también, ¿no? Y la iglesia está levantando bandera y estamos allí fuertemente. Dios nos está impulsando al ámbito de la dirigencia, de la política y es el nuevo campo misionero que tenemos y tenemos que estar allí en los lugares donde se toman las decisiones para poder ser constructores de caminos nuevos de paz. Hay que animarse, pero me preocupa a veces que no generamos diálogo, que a veces en algunos lugares como iglesia somos muy reaccionarios y no nos damos cuenta que con un discurso violento no vamos a lograr cambio. Ahora, por supuesto que tenemos que levantar la voz por los que no tienen voz. Por supuesto que tenemos que ser firmes en lo que Dios nos ha dicho que seamos firmes. Pero nuestro discurso no puede ser violento. El discurso de Jesús nunca fue violento. Para mí el pacificador por excelencia es Jesús. Él vino a la tierra para pacificar la brecha que había entre Dios y la humanidad. Se entregó a sí mismo para pacificar, ¿no? La humanidad que estaba apartada. Se dio a sí mismo. Él es el ejemplo de pacificador. Si queremos mirar a alguien, yo creo que Jesús es lo máximo para enseñarnos a construir una cultura de paz. La segunda llave que quiero mencionar en esto de construir paz y de trabajar en la resolución de conflicto
es la comunicación asertiva, ¿no? La comunicación asertiva es no ser pasivo ni ser agresivo, sino ser asertivo. Es en el medio, ¿no? Es una habilidad social de saber comunicar y defender nuestros propios derechos, defender nuestra postura, nuestra manera de ver la vida, nuestra ideología, pero con respeto hacia los demás. Es una actitud que le permite a la persona comunicar su punto de vista desde un equilibrio, ¿no? Desde no ser agresivo y tampoco ser pasivo, ¿no? Es poder comunicar de forma asertiva. Tiene que ver con lo empático también, ¿no? Es ponerse en el lugar del otro para entender sus razonamientos, sus conductas. Muchos de estos movimientos que están surgiendo en estos últimos años en nuestras ciudades, en nuestras naciones, tienen que ver con grupos, personas que desde el dolor generaron indignación. Y desde ese dolor por la marginación, por la exclusión, por tantas otras situaciones marginales, desde allí se levantaron con una voz y generaron un movimiento que se volvió agresivo, pero que bueno, si nosotros lo tenemos que enfrentar, tenemos que pararnos desde lo asertivo, es decir, tratar de ponerme en lugar del otro y desde allí llevarlo hacia lo que Dios dice en nuestra pacificación. Lo cuarto que me gustaría mencionar es que para trabajar en esta cultura de paz tenemos que accionar en justicia. No puede haber paz si no hay justicia. Mientras haya gente que sufre injusticia en este sistema violento, en esta cultura violenta, no vamos a lograr la paz. El texto decía, trabajen por el bienestar, trabajen por la paz de ese lugar, porque si no hay justicia, si hay demasiada injusticia, no vamos a lograr la paz. Y la verdad es que las cosas cada vez van a ser peor. Jesús nos mandó a dar la buena noticia. ¿La buena noticia a quién? ¿No? Me gusta porque Jesús se identifica rápidamente con el marginado. Él dice a los pobres, él dice al huérfano, a la viuda, él dice al que está fuera del sistema. Es decir, vayamos hacia los que están padeciendo injusticia y con ellos trabajemos para que haya más justicia y poder establecer paz, ¿no? No hay otra forma de hacerlo. Hay que involucrarse, por eso yo decía, hay que salir del lugar de confort, empezar a involucrarme con los problemas en educación, con los problemas en nuestra sociedad, con los problemas que tienen las familias de los alumnos con los que yo estoy trabajando en este tiempo. No podemos ser indiferentes, porque no vamos a lograr nada así. Si queremos ser constructores de paz, necesitamos involucrarnos, ¿no? ¿Por qué trabajar por la justicia? En primer lugar, porque Dios ama a las personas y ama la justicia y nos manda a nosotros a que amemos a las personas y amemos también la justicia, ¿no? Existen hoy en día, digamos, como un denominador común que pasa en todas las sociedades, en todas las naciones, en cuanto a la injusticia. Uno ve problemas de discriminación, problemas de desigualdad en la distribución de riqueza, violencia en todas las formas, trata de blanca, violencia familiar, que con esta pandemia se agravó. Los índices de violencia familiar se agravaron, los abusos infantiles se agravaron, explotación laboral, persecución de minorías, imposición de ideologías. Hablamos mucho de los derechos humanos, ¿no? Y decimos más derecho para más gente, pero nos enfocamos solamente en un grupo, haciendo caso omiso a los derechos del otro grupo. Entonces, eso no es levantar la voz por los que no tienen voz y tampoco es más derecho para más gente, ¿no? Tratamos de imponer unos derechos por sobre los otros y no es así, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a trabajar, ¿no? Por la justicia.
Primero porque a Dios le interesa, porque Dios ama a las personas. Y si vamos a construir paz, tenemos que ser también constructores de justicia. Y segundo, la segunda pregunta por la que tenemos que trabajar por la justicia es porque debemos valorar lo que Dios valora, ¿no? Dios valora eso y nuestra tarea como cristianos, como iglesia, en la construcción de una cultura de paz tiene que ser de trabajar por la justicia. Dice la Biblia que cuando reina la justicia en una nación hay seguridad, no hay temor y se establece la paz. Condición básica para que la paz se establezca en nuestras ciudades es la justicia. Y fíjese esto, todas las injusticias que nosotros vemos en nuestra sociedad responden a los errores que como sociedad hemos cometido. Es decir, todo error, todo pecado, toda cosa que yo hice que provocó una injusticia en una persona, en un grupo, en un barrio, en un sector social, en una ciudad, en una nación, todos esos errores son injusticia y todos esos errores son producto del pecado que tenemos las personas. Entonces, si nosotros nos preguntamos en qué lugar de la ciudad hay injusticia, mire dónde están los pecados, ¿no?, de la ciudad, que son los lugares de injusticia. Y involucrarnos allí, trabajar allí. Y para ir terminando, porque creo que ya se me está yendo el tiempo, lo otro o lo quinto que me gustaría compartir en esto de trabajar en la construcción de una cultura de paz en este nuevo orden que estamos viviendo, es establecer los principios del cielo. Establecer los principios del cielo que fueron dados por Dios para la humanidad. En mi vida primero, establecer los principios del cielo en mi familia, en el entorno donde estoy, trabajar para establecer los principios del cielo en la sociedad, ¿no? Dios nos envió desde el cielo principios, es decir, buenas noticias, una buena noticia para la humanidad, que son los principios que Él dejó. Esos principios son como las hojas de un árbol de vida que traen sanidad a la sociedad. La sociedad, la ciudad, la familia, las personas que abrazan esos principios, que dicen estos van a ser mis principios, son sanos, viven con mayor sanidad. Ahora, la persona que no abraza estos principios, la familia que no los vive, la ciudad donde esto no es no se manifiestan estos principios en el andar de todos los días de la gente, la nación, la cultura que no abraza estos principios, tiene un problema con la violencia, tiene un problema con las cosas que hieren a la humanidad. Cuando hablamos de principios, quiero diferenciar entre principios y valores, ¿no? Un principio es una regla que no puede ser cambiada, ¿sí? Ya sea que yo la crea o no, ya sea que yo hago mío o no, el principio es principio por sí mismo. Son dados para ser puestos en acción, son dados para regir la conducta. Yo el principio, cuando digo si este es mi principio y lo tomo para mí mismo, lo transformo en un valor. Ya el valor ya está sujeto a la persona, ¿no? Entonces estamos hablando de los principios que Dios diseñó para la humanidad. Y si usted se puede preguntar, ¿cuáles son esos principios? Bueno, miremos el sermón del monte de Jesús. Ahí hay muchos principios. El principio del amor en nuestro trato con los demás, el principio de amar a todos, de cuidar, ¿no? Porque el amor es cuidar, el amor es valorar, el amor es tratar bien, el amor es tener compasión. No solo del que está al lado mío. Si yo estoy dirigiendo algún área en alguna institución, ¿no?, y yo en mi hacer trabajo este principio del amor, entonces yo voy a cuidar que todo lo que está bajo la dirección mía sea valorado, cuidado, tratado bien. Me voy a compadecer de aquellos que quizás están sufriendo en ese lugar. Entonces,
trabajar por los principios es muy importante, proclamarlos, enseñarlos, informar sobre ellos, hasta donde el Señor me permita tener alcance. En este tiempo de guerra ideológica, somos llamados a ser constructores de paz, a fortalecer la imagen original, a desarrollar proyectos de vida, a trabajar en la resolución de conflictos, a accionar en favor de la justicia, a establecer principios del cielo que traen una cultura de paz. La iglesia es la esperanza del mundo. Estoy convencida de eso. Es la columna, es el baluarte de la verdad que esta sociedad necesita, que este tiempo, que esta generación necesita. Somos la reserva moral, la luz y la sal, como decía Jesús, de la humanidad. Fíjense que en ese pasaje de Jeremías, Dios termina diciéndole, ¿no? Un texto muy conocido que dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bienestar para darles un futuro y una esperanza. Esa palabra planes allí se puede traducir también como inventiva, ¿no? Entonces Dios está diciendo, en ese nuevo momento que están viviendo, en esa nueva cultura, en ese nuevo tiempo, yo sé los planes que tengo. Ustedes van a prosperar, van a tener bienestar ahí, porque Dios está trabajando en este nuevo tiempo. Dios ya inventó la forma de derribar todo esto, ¿no? Porque Él es creativo y Él nos va a revelar, ¿no? Así que yo quiero agradecer por esta oportunidad y dejarte este desafío, que Dios tiene buenos planes para tu vida en esta construcción de paz a la que Él nos ha llamado. Muchas gracias por este espacio una vez más. Gracias, Pastor Adrián y todo el equipo de docentes del reino. Ha sido para mí un privilegio sembrar esta pequeña semillita para cada uno de los docentes. Y si alguno quiere seguir hablando más o está interesado en alguna de las cosas que estuve compartiendo, puede escribir a nuestro mail de No Más Violencia. El mail es argentina@nomasviolencia.org.ar y bueno, vamos a ponernos en contacto con ustedes o a mi Face, ustedes también lo pueden encontrar ahí y vamos a responder a cada una de las preguntas, de las inquietudes, para eso estamos. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, gracias a todos los que saludaron, la verdad que un montón de gente, feliz de verlo, feliz de que estemos juntos en este espacio. Y de saber de que esto no es tarea de uno solo, esto lo hacemos juntos, Dios te bendiga, Dios te fortalece, eres columna del nuevo